Muy buenas tardes, iglesia. Estamos contentos. Qué tiempo de adoración tan lindo el que hemos tenido. Y de verdad, esperamos que haya sido un tiempo de mucha bendición. Entendemos el poder de la oración o una de las ventajas de esa adoración genuina, de todo corazón, en espíritu encendida, es que realmente se manifiesta mucho de la presencia de Dios en las casas. La palabra dice que cuando hay dos o más reunidos en su nombre, invocando su nombre, alineados al propósito, se manifiesta la presencia del Señor. Así que les invitamos a que a partir de la plataforma que se ha puesto en la adoración, podamos tener este tiempo de meditar en la palabra. Algo que hemos estado hablando mucho acerca de la cosmovisión. Se habló un poco sobre cómo Dios desea de nosotros que tengamos una forma de ver las cosas como Él las ve. Creo que la iglesia es aquella que ve las cosas y que entiende las cosas como Dios las ve y como Dios las entiende, porque de otra manera no podríamos manifestar el reino, no podríamos representar al Señor. Uno de los nombres que tenemos como iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no puede estar desconectado de la cabeza. El cuerpo no puede tener un pensamiento diferente al pensamiento que tiene la cabeza. Así que cuando hemos hablado de cosmovisión, realmente siento que nuestra dirección, nuestro objetivo es posicionarnos en una forma de pensar correcta, no solamente respecto a lo que está pasando en este tiempo, a lo que ha pasado, en estos meses, sino a la vida misma. Algo que es sorprendente ver en la vida de los apóstoles, en los hechos de los apóstoles, es cómo renunciaron a su vida, a su profesión, a su labor, por seguir al Señor. Hay una serie que es muy linda, que la están pasando, creo que por medio de una aplicación que es The Chosen o Los Elegidos, y tiene que ver con eso. Es una manera muy visual de, de entender las decisiones que muchos, como un Pedro, como un Andrés, como varios de los discípulos fueron tomando, aún un Mateo. Eran personas con contextos de vida aún enredados, complicados, o sea, tenían quizá como hoy en día se puede ver familias o personas con un trabajo, pero con deudas, con un corre-corre, con presión constante, y de repente al conocer al Señor es como si simplemente tuvieron la capacidad, la valentía de tomar una decisión. Vamos a seguirlo. Eh, Tal vez sin una garantía tangible de, bueno, qué vamos a hacer, para dónde vamos, pero hoy en día sabemos el resultado de esa historia y nosotros somos parte, la continuación de esa historia. Es una historia viva, es una historia real. Así que si bien hoy en día el Señor creo que ha puesto en cada uno un llamado, un talento, un don, una familia, responsabilidades, creo que sí sigue esperando Dios lo mismo de nosotros que de lo que los apóstoles en ese tiempo, y es una mentalidad alineada con el propósito. Así que creo que algo muy importante o muy interesante que podríamos hablar y meditar hoy es por qué nos gusta lo que nos gusta. Vamos a hablar sobre los deseos. ¿Por qué nosotros nos inclinamos hacia un equipo de fútbol? ¿Por qué nos inclinamos hacia cierto tipo de comida? ¿Por qué no, a unos les gusta tocar un instrumento, a otros no? Y bueno, vamos a meditar un poco en la palabra también respecto a lo que Dios quiere que hagamos nosotros en cuanto a los deseos. Entonces, para empezar, quisiera poner una plataforma en cuanto a dónde nacen los deseos. Creo que es algo que ya hemos hablado mucho y lo sabemos, solo lo vamos a recordar, y tiene que ver con el corazón. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Hemos entendido por medio de varios hermanos, también preciosos hermanos que han traído revelación fresca en este tiempo, que los deseos son prácticamente el motor de la vida de las personas. ¿Qué es un deseo? Un deseo, digo que es aún algo más profundo que un pensamiento. Un deseo produce pensamientos. Un deseo puede ser algo muy primitivo. Un deseo puede ser algo que marca nuestra voluntad. Entonces, a partir de un deseo surgen emociones, surgen pensamientos y se toman decisiones. El problema en sí no es el hecho bueno, sí es el hecho de desear lo equivocado.
Ese es el problema. Cuando nuestro deseo no está alineado con los principios de Dios, no está alineado con el temor de Dios, nuestro deseo opaca el temor de Dios. Nuestros deseos tienen la capacidad de alinearse con el temor de Dios o de aún apagar el temor de Dios, callar la voz del temor de Dios para ejecutarse. Entonces, ¿por qué nos gusta lo que nos gusta? Milito, ¿por qué crees que nos gusta lo que nos gusta? O pues si pueden compartir lo mismo por este lado brevemente. ¿Qué crees qué es lo que pasa para que algo te guste y algo no te guste? Yo creo que empieza basado en una experiencia, ¿no? A ver, ¿a qué voy? Digamos, me he encontrado con varios casos de que dicen, bueno, a mí me gusta el helado de chocolate porque recuerdo que siempre era el que comía con mi papá o cosas así, Ujú. sí, que fueron marcadas por una experiencia y desde ahí se adquirió un gusto. Wow, Puede ser una de las razones que veo. una experiencia, muy bien. De pronto John P. o David, Creo, yo o bueno, dale, creo dale. que cuando algo nos gusta es porque nos genera satisfacción lo que estamos haciendo. Ujú. Y va muy también con lo que dice Milo. Si me gusta la comida es porque siento que me satisface lo que estoy comiendo. Creo que es Ujú. eso. Ok, Juan. Yo creo que encontramos cierta empatía con eso que nos gusta. Ujú. Bueno, yo veo algo y es que nuestros gustos son como una combinación o el resultado de la combinación de dos cosas. La primera es una influencia y la segunda una experiencia. Es más, estas están relacionadas porque a partir de la influencia se puede tener una experiencia. Y en medio de la influencia y de la experiencia hay estímulos. Por ejemplo, hay materias en el colegio que a uno le terminan gustando más que otras materias. En parte, yo creo que hay profesores que hacen que a los estudiantes les termine de gustar más una materia que otra, o hay profesores que se encargan Sí, eso es simplemente verdad. de que a uno no le guste para nada una Cierto. materia. ¿Mm? Pero también están los estímulos, o sea, por ejemplo, mi deseo de aprobar en una materia tiene que ver con un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Que si no apruebo, mi papá me va a disciplinar. Ese puede ser un estímulo. Entonces, no tiene nada que ver con el deseo, es un estímulo lo suficientemente fuerte y potente y de peso para llevarme y esforzarme a tomar una decisión que me haga obtener un resultado. ¿Mm? Pero es mucho mejor cuando tengo una experiencia agradable. Por ejemplo, la clase donde el profesor es chévere, donde uno realmente aprende, donde de pronto el tema de los trabajos en grupo uno se hace amigos, no sé, son varias cosas. Ahora, en cuanto a los estímulos, tiene mucho que ver también con los recursos personales. Esto es, ¿qué recursos tengo yo para afrontar un estímulo o una experiencia o una influencia? Por ejemplo, digamos que me invitan a jugar un partido de fútbol y ustedes juegan mucho, 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 mucho fútbol y yo no tanto. Entonces, el estímulo es, bueno, yo quiero estar con ustedes, quiero compartir con ustedes, se ven que ustedes lo disfrutan mucho, pero como yo no juego fútbol, me va muy mal. Entonces, me lesiono, me pego. Yo no tengo los recursos para responder a ese estímulo. Y eso va a terminar haciendo que la experiencia del fútbol para mí sea desagradable y por consecuente por ahí termino diciendo, no, a mí el fútbol no me gusta. Entonces, es todo un tema de influencias y de experiencias. ¿Sí? ¿Qué nos puede influenciar? Uf, todo. Creo ¿Todo? creo que hoy en ¿Seguro? día, la verdad, creo que hoy en día todo influencia, o sea, entras a internet y todo lo que ves te influencia, lo que ves por televisión te influencia, los amigos con los que compartes te influencian, tu familia, todo, o sea, aún la ciudad en donde vives, en donde naces, va a generar una influencia en ti. Creo que todo hoy en día influencia. Bueno, yo quisiera de pronto poner como un límite en el todo. ¿Por qué? Porque alguna vez escuchaba algo y es que lo que yo permito que me influencie es aquello que realmente permito que permee mi capacidad aún de tomar una decisión. Por ejemplo, si es cierto que estamos invadidos o saturados, bombardeados de estímulos.
de información, pero de ahí a que todo me influencie, depende de mí qué dejo entrar y qué no dejo entrar. ¿Sí me hago entender? Claro, o sea, Sí. o sea, que yo permita que me influencie es otra Exacto. cosa, pero que puede influenciar, que tenga la capacidad, todo. O sea, A eso me to- refería. todo tiene el potencial de influenciar, pero la influencia es una decisión personal. Sí, Sí. yo creo que realmente lo que a nosotros nos influencia es eso que consideramos mayor o a lo que admiramos. Sí, porque si hay un jugador de fútbol que yo no considero de gran importancia, pues realmente no va a tener partida en mis decisiones. Pero si yo Ujú. soy fiel fan de Messi, pues ahorita... Ayer eras del Barcelona, hoy eres del PS. Correcto. Ahí ya se generó una influencia por Claro lo que que sí. es él en mí. Exacto. O sea que Juan has dicho algo que creo que es clave y es que lo que nos influencia es aquello a lo que nosotros le damos valor. En otras palabras, la influencia tiene una fuente. Mi valoración de esa fuente va a determinar qué tanto me voy a dejar influenciar o no de esa fuente. ¿Mm? No sé si John P. quieras decir algo al respecto. No, sigue, está bien. Perfecto. Ahí vamos bien. Creo que es importante y es importante que lo entendamos porque es cierto lo que Camilo dice, estamos bombardeados de muchísima información todo el tiempo. Aún esta ha sido una época en la que las noticias se han convertido en una voz tan influyente. Estamos en la época de los influencers. ¿Mm? Cuando antes se había visto una profesión llamada influenciador. ¿Mm? Pero, ¿qué tanto me influencia? ¿Qué tanto me dejo yo influenciar por una red social? ¿Qué tanto me dejo yo influenciar por un influencer? Depende de qué tan valioso lo considero, qué tan valiosa considero su información. ¿Sí? Ahora, hay distintas fuentes de influencia y cuando estamos hablando de lo que nos gusta no estamos hablando de algo de hoy o de que algo se generó hoy. Generalmente hablamos de algo que se generó en nuestra niñez o ha sido un proceso de vida de varios años para llegar a generar esa influencia o ese peso de valor en la fuente que nos influye. Yo encerré en un pequeño mapa conceptual 3 fuentes de influencia. Seguramente hay más, pero vamos a compartir estas fuentes. La primera influencia en un ser humano, sea hombre, sea mujer, es la familia. ¿Mm? ¿Están de acuerdo? Es decir, desde que nacemos, las primeras personas que ejercen sobre nosotros influencia son nuestros papás y posteriormente también nuestros hermanos. Lo segundo, como un segundo anillo de influencia, son los amigos. Vamos a decir amigos como círculo social, entorno. Entonces, hay amistades, por ejemplo, muy influyentes en el colegio que una vez nos graduamos del colegio dejan de serlo. ¿Mm? O pues, a mí me pasó, ¿no? Yo tenía pues un grupo de compañeros en el colegio y una vez graduado como que me desapegué de ellos, o sea, rara vez he vuelto a conversar con alguno de ellos, muy pocas veces. No sé si de pronto tú has tenido esa experiencia también, o sea, porque mientras estábamos ahí, era casi que una necesidad ese entorno. Por ejemplo, hoy en día yo puedo decir que mi mayor influencia pues es mi familia, pero también son ustedes, porque es el círculo en el que más me muevo. Pero también está, por ejemplo, el trabajo, la universidad. O sea, aquí ya empezamos a meternos en un tema de lugar y de tiempo, en el tiempo en el que tú estás. Entonces pensemos, y ustedes también en casa piensen, por ejemplo, ¿hasta qué punto ustedes saben que hay una influencia de alguna persona, fuente, llamémosle, en sus vidas? Y esa influencia, más adelante vamos a poder ver si es algo que edifique, si es algo que Dios quiere que esté, o si es algo que por el contrario tal vez sea necesario replantear. Pero pensemos, por ejemplo, Juan, ¿tú qué crees que es en este momento, en cuanto a familia, no hay discusión, pero en cuanto a entorno, tu entorno, ¿cuál crees que es tu mayor influencia en el entorno? Nosotros. Sí, la verdad, ustedes. Exacto. Porque Juan, así como yo, creo que desde que estábamos en el colegio, bueno,
salimos del colegio, universidad, ok, pero ya nuestro círculo somos nosotros. O sea, realmente son pocos las amistades que tenemos afuera. Por X o Y razón, en mi caso, alguna vez compartí, tenía muchos amigos en la casa, en el barrio, pero en el momento en el que dejamos de ser niños, unos empezaron a tomar unas decisiones que para nada iban con los principios que yo tenía. Entonces tuve que cortar con esas amistades. ¿Mm? Quise evangelizarlos, pero pues ganaron más otras cosas. Lo mismo pasó en la universidad. Yo también tuve la oportunidad de predicarle a todo mi curso en una actividad que tuvimos. Le prediqué a todo mi curso y de hecho de la universidad hubo frutos de personas que aceptaron al Señor. Pero de un curso de 20, 30 personas, de pronto 1 o 2 nomás. El resto siguió con su vida. ¿Por qué? Porque tal vez en sus vidas la influencia más grande pesaba más que la palabra de Dios. Otro factor de influencia, bueno, yo, Ahora sí tengo algo que decir. acércate más al mic. Creo que lo vas a mencionar ahorita, pero si me adelanto me dices. Un factor de influencia que yo veo muy, muy importante es el ámbito espiritual. Sí, precisamente hablabas de las conexiones y las conexiones se hacen solamente de manera espiritual. Wow. Digamos, las conexiones familiares. Dios nos puso en una familia, pero las conexiones se hacen de manera espiritual. O sea, todo lo que vemos en el espíritu nos atrae. Digamos, reconocemos a alguien y reconocemos que nos cae bien, pero estamos reconociendo un atributo o viendo algo que hizo clic con algo que también está en nosotros. Entonces, menciono esta influencia porque mucha gente, tú mencionabas ahorita, de las influencias de afuera, pero todo es una influencia, digamos, la influencia musical. Es una influencia, o sea, todos aquí, todos nosotros, todos en casa tienen una influencia de lo que escuchan, de lo que ven, Cierto. de lo que consumen. de lo que consumen, material exacto, de lo que consumen a diario. Y esa influencia va haciendo que pase algo que me gustó el versículo con el que empezaste. Empezaste con Proverbios 4, 23 y lo quisiera leer en la Biblia textual. Dice, con toda diligencia vigila tu corazón porque de él mana la vida. No dice guarda, sino dice vigila. Yo me lo sé en la Reina Valera. No, Pero bien. sí. No, pero bien, súper. Súper, y yo creo que todos nos lo sabemos ahí. Me gusta mucho cómo lo traducen acá porque el vigilar es diferente al guardar. Cuando tú vigilas algo, estás como pendiente, como siempre vigilante de eso que, o sea, lo guardas, sí, o sea, guardarlo es como un acto de que lo guardo para que no se me pierda, pero vigilarlo es como saber que el corazón tiene libertad. Tú no puedes guardar el corazón porque Dios te ha dado libertad en tu corazón. Ya. Lo puedes vigilar, sí, pero no lo puedes, o sea, por eso me gusta esta versión, porque dice vigilar más no guardar. Un celador puede vigilar un edificio, pero no puede guardar el edificio, o sea, no puede esconder el edificio y hacer que ese edificio se desaparezca. Entonces me gusta mucho porque la influencia espiritual es tal cual, o sea, lo que nos manda la palabra es a estar vigilantes de todo lo que alrededor es una influencia para que no entre. O sea, es como ese vigilante que está constantemente, y el vigilante no es el dueño del edificio, pero sí vigila y da paso a lo que tiene que entrar, a lo que tiene que salir, a lo que... Entonces, si no hay una autorización de adentro, nadie puede entrar. ¿Sí? Si no hay alguien que viva dentro del edificio o dentro del conjunto y le dice, mire, va a llegar una persona, es más, a uno le timbran por el citófono, le dicen, no, Sí. llegó tal persona. Y ese es el acto de reconocimiento. La influencia es un acto de reconocimiento. El segundo verso que quería mencionar del que sí dice la palabra guardar como tal, está en Josué 23, 11. Y dice, guardaos pues con diligencia para que améis a Jehová nuestro Dios. Pero no dice solamente el corazón, sino aquí es todo. Y eso sí, o sea, en él nos podemos guardar
para guardarnos en su amor. Entonces, me parece importante lo que estás tocando porque hay mucha influencia, tanto espiritual como natural, como familiar, que va a marcar. Es más, esta semana leí un artículo de genética y han descubierto que tú puedes desprogramar cosas genéticas que te enferman. O sea, hay un investigador que se ha puesto a ver qué cosas genéticas traes y hay una desprogramación genética, se llama. Wow. Y eso es lo que hace la sangre de Cristo en nosotros. Amén. Hace una desprogramación genética. Entonces, solamente Amén. eso, solamente Amén. esos dos versos. Hay algo que vemos en un diseño en la palabra muy interesante, que es ante toda esa influencia potencial o esa influencia del entorno, del medio, del mundo, tenemos la tarea de Dios de vigilar. O sea, es un diseño y es un mandamiento, ¿sí? Con toda diligencia, o sea, no distraernos en una. Lo que le pasó al rey David, se distrajo en una y le costó muchísimo. A muchos de nosotros nos pasa, o sea, estamos re bien, estamos vigilantes, y de repente en ese minuto, en ese momento, solos, se abrió medianamente la brecha, perdimos la diligencia, perdimos la vigilancia y se nos metió de todo, porque la influencia, como dice Camilo, está ahí. ¿Mm? Acechando todo el tiempo. Perfecto. Me parece interesantísimo la palabra vigilar, porque viene de la palabra vigilia, ¿no? Y precisamente va a que es estar despierto cuando normalmente se duerme, ¿sí? Cuando es de noche, cuando es oscuro. Entonces, es en esas épocas, o sea, cuando vemos estar pendientes de cuando se hace oscuro, lo que decía John Pitt, estar vigilantes de cuando se hace oscuro. Complementando el verso 20 del Proverbios 4 dice: Hijo mío, considera mis palabras, inclina tu oído a mis razones. El 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y lo que tengo que guardar es sus palabras. Y lo que tengo que vigilar es el corazón. Y lo que no tengo que, o sea, no descuidar es mis ojos. Y que la palabra no se aparte de mis ojos. Entonces, muy interesante con lo que tú dices. Excelente. Una tercera influencia, bueno, ya vimos el entorno y creo que estamos trayendo luz sobre, espero sobre todos, pero sé que hay personas específicas que por su llamado y por lo que Dios les ha permitido, están trabajando en una empresa, están trabajando en un negocio y sí tienen contacto con personas no creyentes. No estoy diciendo que las personas no creyentes sean malas. Sí es importante que sepamos vigilar qué tanto me dejo influenciar por esas personas, por sus gustos, por sus anhelos, o qué tanto soy yo la influencia para ellos. Porque de una u otra manera, cuando Dios nos llama luz, es porque la luz es el foco de influencia. En este caso tenemos algunas lámparas aquí y esta luz es más poderosa que la oscuridad que hay detrás de los focos que habría si estos focos no estuvieran. Entonces, ese es nuestro llamado. Pero no podemos ser influencia nosotros si estamos permeados, si no somos vigilantes, si no guardamos su palabra. Amén. Bueno, la tercera esfera o el tercer círculo de influencia para mí es el ambiente. Y aquí sí tocó un poco lo que decían, pero hay el ambiente social, hay el ambiente cultural, hay el ambiente religioso. Y bueno, en estos tres como subgéneros hay muchas cosas. Por ejemplo, el ambiente social tiene mucho que ver con en dónde nacimos, igual el cultural. Entonces, siempre me acordaré, una vez me invitaron a una iglesia X y recuerdo que se estaba orando por Colombia un 7 de agosto o un 20 de julio. O sea, era una vigilia de oración por Colombia. Entonces se tuvo tiempo de adoración, de intercesión y más o menos a las 12 de la noche vamos a hacer un homenaje a Colombia y se puso pura música folclórica. Y entonces homenaje a Antioquia y homenaje y el bambuco y la huasca y homenaje y yo estaba ahí y yo estuve un poco incómodo porque lo que podía ver era una iglesia permeada por
por esa influencia del ambiente. ¿Mm? La Biblia no dice que no amemos nuestra tierra, o sea, dice, si Dios ama esta tierra, pues ama tú también esta tierra, o sea, ora por la paz de la tierra, dice, o sea, nos levantamos nosotros, pero la Biblia sí dice que nosotros no somos ciudadanos de aquí. Nuestra ciudadanía no es de aquí. Entonces yo no me debo identificar con el folclore de una tierra a la cual no pertenezco. ¿Mm? Colombia tiene cosas muy lindas, su comida, su naturaleza, sus paisajes, pero en la parte cultural yo debo ser vigilante porque corro el riesgo de que se mezcle lo que es de Dios, lo santo, lo puro, con lo mundano, aunque esta palabra es un poquito chistosa, pero podremos decir con lo que no viene del cielo, que es prácticamente la influencia de los espíritus territoriales sobre los ancestros, que se ha ido de generación en generación hasta que se generó un estilo musical, una forma de pensamiento, una forma de vestimenta. Otro ejemplo, hace un par de años, 3 años, tuve la oportunidad de ir al eje cafetero, conocer la cultura cafetera, me llamó la atención el procesamiento del café, me llamó la atención los tipos de café que hay, toda esa es una experiencia, pero de manera transversal en esa experiencia está la cultura del montañero, la cultura del hombre de finca, así al estilo de la novela esta Café, y literalmente es una cultura muy inmoral, una cultura de doble sentido. Todos esos chistes paisas son doble sentido, o sea, no hay un chiste puro, no hay un chiste. Todo eso también tiene mucho que ver con la parte de la infidelidad, del adulterio. Son cosas que se suavizan con el sabor de un cafecito. ¿Sí notan el riesgo? Entonces, para mí fue una experiencia agridulce. ¿Por qué? Porque me gustó mucho, me gusta el café, probé, o sea, hice el curso de catar el café y todo, pero no me gustó y me sentí incómodo, aún con mi familia que estaba conmigo, de ver la exposición del personaje que ponen ahí, y como todo eso es turístico, pues el personaje se mete en su cuento, se viste y todo, pero saca su grosería, saca su chiste de mal gusto que todo el mundo aplaude y se ríe, pero uno que no es de esta cultura, le fastidia. Es como lo mismo, el aroma del cigarrillo, ¿sí? Uno huele eso y fastidia. Lastimosamente, si uno permanece en medio de esto, tarde o temprano uno adquiere ese mismo aroma, ese mismo odor. Y hasta pueden venir pensamientos, o sea, puede venir a uno como que el umbral que yo tengo de tolerancia a esas cosas puede bajar un poco. Entonces luego, no está tan malo, no está tan malo mirar de esta manera, no está tan malo decir tal palabra. Y ese es un problema, la influencia del ambiente. La parte cultural ya la tocamos, y la influencia religiosa, que creo que es en parte algo que nosotros pues experimentamos, ¿sí? Perdón por llamarlo así, pero no encontré otra palabra, pero en realidad, ¿por qué ya no tenemos amigos de los que eran del colegio, de la universidad, del trabajo? Por la religión, o sea, por nuestra forma de vida, que es diferente a la de ellos. No sé si alguien quiera complementar un poquito esto, compartir algo al respecto. Creo que estás tocando algo muy importante. O sea, creo que el punto de la religión es el intento de unir o de reunir. Y aquí nos damos cuenta que, a ver, muchas atmósferas y muchas esferas de influencia trataron de convergir, perdón, en Cristo. Tú mencionabas la serie de Chosen, y hay un capítulo muy bonito en donde se le presenta a un saduceo, se le presenta Nicodemo. Nicodemo es un hombre que es Fariseo. Saduceo, si no estoy mal. Bueno. O fariseo, principal de los fariseos, creo que es. Y se le presenta y tiene toda esa cultura, ¿no? El fariseo tiene en sí toda esa tradición, toda esa intento por cumplir no solamente la palabra, sino por unirse a una tradición. Sus tradiciones son muy fuertes.
Y tanto que Cristo les va a decir en una oportunidad cuando le dicen que los discípulos no se lavan las manos, y Él les va a decir eso, para ustedes es más fuerte la tradición humana o las tradiciones de sus antepasados que la voz de Dios. Algo que es muy importante es que la influencia viene por el oír y el ver, dos sentidos muy importantes. Y la religión va a poner la tradición como su punto de anclaje. La tradición nos hace salir nos hace salir de la atmósfera de la revelación, o sea, nos hace salir de lo que oímos y lo que vemos, y nos hace vivir en lo que se vivió, o sea, o en un pasado, o en lo que se experimentó. Y es importante clarificar esto porque Cristo no nos llamó a una religión. Cristo nos llamó a una revelación constante del Padre, a experimentar una revelación constante del Padre. Y esa es la mayor influencia, ¿sí?, que hoy en día experimentamos. O sea, los que hoy en día tienen a Cristo en su corazón experimentan un llamado constante de Cristo a conocerlo más. Y esa es la influencia que nos va transformando de gloria en gloria para vernos a su imagen, a la imagen del Hijo, para volver a su imagen. Ese es el anhelo del Padre y el deseo del Padre. Pero la religión, por otro lado, es el intento humano de alcanzar esa imagen sin la imagen correcta. Entonces, me gusta mucho ese capítulo porque este hombre pregunta muchas cosas, pues está en Juan, y el intento de ser influido, pero teniendo la tradición. Y creo que la religión hace eso, o sea, como que nos pone en la tradición y nos pone un peso muy fuerte en la tradición. Entonces, digamos, quizás para algunos la prédica debe ser una persona que se para delante de un atril y corbata y tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro, porque así creció, o sea, lo dicta su tradición. Pero para otro quizás el ver las flores, el ver los niños en un parque, correr, quizás Dios empieza a hablarle y empieza a escuchar la voz de Dios, y la prédica de la semana o lo que Dios le quería mostrar en ese día, en esa semana, se le volvió eso que escuchó. Entonces Dios le habló de la humildad, de la paciencia, de la perseverancia, y quizás la persona que está semana tras semana sentándose en un lugar esperando algo, tiene su atención puesta en la tradición, y cuando tiene su atención puesta en la tradición, se sale del lugar de la revelación, se sale de Cristo. Cristo Cristo vino a ponernos la sencillez del Padre. Él caminaba con sus discípulos, comía con sus discípulos, hablaba con sus discípulos, compartía, y creo que ese es el mayor círculo de influencia. Amén. La religión, por otro lado, es el intento de mantenernos unidos en algo que es la tradición pasada. Entonces, lo que se nos vuelve tradición deja de tener la revelación. Eso solamente. Excelente. En cuanto a lo que es la influencia del ambiente religioso, podemos verlo mucho en esas casas católicas donde hasta ponen el sticker, ¿no? Sí. Como mi abuela fue católica, mi mamá es católica y yo soy católica y todos seremos católicos. No venga aquí a golpear la puerta. Una vez tuve la oportunidad de ver un sticker así en una puerta, ¿sí? Y es muy fuerte y es tal como John P. lo dice en ese sentido, pero de igual manera la parte cristiana, ¿no? La manera como se maneja la adoración o ese concepto, ¿no?, de 40 minutos de alabanza, adoración, donde las canciones tienen que ser así, 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 para que la gente se mueva, para que la gente le guste, y luego la prédica no puede ser una prédica larga porque la gente se aburre. O sea, todo tiene mucho que ver con esa influencia de la tradición religiosa. Quisiera que pudiéramos avanzar con respecto a lo que las influencias producen, que son experiencias. O sea, las experiencias se producen a partir de las influencias. Pero hay estímulos, como lo exponíamos al principio, que se pueden generar a partir de esos recursos que yo tengo para desarrollar o para cumplir con una demanda de una experiencia. Una vez más, un ejemplo. Yo fui una persona a la que nunca le gustó mucho la música tropical o la música bailable, porque yo nunca fui buen bailarín.
tenía un estímulo muy fuerte en mi colegio, porque mi grupo de amigos en el colegio pues eran de salir a fiestas y pues de una u otra manera yo no quería ser el rechazado del curso, ¿sí? O sea, entonces salíamos a fiestas, a una discoteca, pero yo me sentía muy mal porque cada vez que me tocaba bailar con una chica, pues yo veía a mi amigo que bailaba salsa y, como dicen, azota baldosa y un experto. Y el otro que de pronto no bailaba también, pero hablaba y de una manera como parecía así que, mejor dicho, como hay un meme que dice, si eres feo, tú hazla reír hasta que se le olvide que eres feo. Que tu forma de hablar disimule tus defectos. Bueno, en mi caso, yo nunca fui buen bailarín y tampoco fui buen parlachín. Entonces, no me gustó ninguna experiencia que tuve de ir a fiestas a bailar con una chica para levantar, para conquistar. Fue buena, porque no tuve los recursos personales para cumplir esos estímulos. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Bueno, me tocó ser el que se sentaba, el que cuidaba la mesa, el que les cuidaba las cosas a los amigos. Pero eso determinó que a lo largo nunca me gustara la música bailable. O sea, nunca me gustara ese tipo de estilos musicales. Y después que viene una revelación de pues, la fuente de cada uno de esos estilos musicales, que viene a mover el tema del cuerpo, la seducción. Bueno, digamos que yo no tuve problema en esa área, como tal vez otros que sí la lucharon porque no, cómo me gusta la salsa, no, cómo me gusta bailar, y tuvieron que morir a eso literalmente en Cristo. Bueno, en mi caso no, porque nunca me gustó, por las experiencias negativas que tuve. Entonces, hay obviamente dos tipos de experiencias que se generan a partir de mis recursos personales, la positiva y la negativa. ¿Cuál creen ustedes que sea una experiencia positiva? ¿Qué debe tener una experiencia positiva? Algunas lo dijeron, por ejemplo, que sea satisfactoria, que dé placer, pero vayamos un poco más profundo. ¿A qué le podemos llamar una experiencia positiva? Yo creo que creo que fue Emilio el que dijo, por ejemplo, una experiencia positiva puede ser cuando en la niñez viví algo con mi familia, con mis papás, que me dejaron una huella y me marcaron y que me influenció a ser lo que soy hoy. Creo que eso sería parte de una experiencia totalmente positiva. Pero ¿qué generó? Por ejemplo, porque estás diciendo algo muy ambiguo, porque pudo haber sido un castigo, una golpiza que te dio tu papá un día que estaba bravo y fue una experiencia familiar. Claro. ¿No? O pudo ser un rato viendo un show de televisión, todos en familia, y era la hora en la que todos estaban y fue lindo. Un ejemplo, digamos, ver el papá cuando llega ocupado, tuvo todo un día, digamos, de ocupaciones, llegó, pero el hijo vio que por encima de la ocupación que tuvo y el nivel de cansancio que tenía, sacó tiempo y apartó tiempo valioso para, por ejemplo, jugar. Exacto. De tener ¿Y un qué, tiempo ¿y qué con crees jugar. que produjo eso en el hijo? ¿Qué concepto? Alegría. Muy bien. Excelente. Uy. Ya descubrió la primera. Muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Qué otra experiencia? El mismo ejemplo, llega el papá, de pronto está lloviendo, están cayendo truenos, pero llega el papá y uno de niño, ¿qué siente cuando llegó su papá? Ya. Seguridad. Excelente. Muy bien. Yo diría confianza. Muy bien. Y otra experiencia positiva es paz. Tal vez haya más, pero pensemos en esto. Una experiencia positiva puede resumirse en tres, no sé si decirle emociones, o tres estados: paz, alegría y confianza. No sé si se les ocurre otro, pero en estos tres se resumen los otros, se recogen los otros. ¿Por qué? Porque estas tres emociones se alinean con principios de Abba Padre. La paz nos lleva a un estado de justicia. La alegría nos da una sensación de ganancia. Y la confianza, como dijo Daniel, termina poniéndonos en un estado de seguridad.
De hecho, por ejemplo, de lo que es paz y justicia se ha hablado mucho en este tiempo y creo que es un diseño espiritual. ¿Mm? Pero la paz es resultado de un acto de justicia. O sea, tú estás en paz cuando sientes que lo que estás viviendo es justo. Entras en angustia cuando hay cosas que crees que no están resueltas y que es injusto. Cuando hay ganancia, por ejemplo, ¿quién no se alegra cuando Messi mete un gol? Bueno, Juan, que es fan de Messi. Cuando, por ejemplo, hasta mi esposa, que no le gusta el fútbol, pero cuando juega Colombia y mete gol, se alegra. ¿Sí? Porque pues de una u otra manera es ganancia, ¿no? Como Colombia. Y al haber ganancia hay alegría. A todos nos gusta ganar. O sea, gánate la lotería y ponte a llorar. No, no pasa eso, ¿cierto que no? Y cuando hay seguridad, esa sensación de seguridad genera mi confianza. De ahí que pues podemos ver lo contrario. Por ejemplo, cuando hay injusticia, hay violencia. ¿Qué ha pasado todo este tiempo? Podríamos decir que es un círculo vicioso, no es que aquí hay mucha violencia, cuando se acabe la violencia habrá justicia. No, hay violencia porque hay injusticia. Y es un círculo vicioso muy tremendo, muy terrible, que yo creo que en Dios se puede romper. Cuando hay ganancia y alegría. Y cuando hay pérdida, ¿qué hay? Exacto, lo contrario. Cuando hay seguridad, esa seguridad del papá llegando a casa, ese concepto que el niño tiene cuando su papá llega a casa es, hay seguridad ya, ¿sí? O la mamá llegando a casa. Son cosas que, si ustedes se dan cuenta, no son, o sea, cuesta sacarlas al consciente porque se vivieron mucho tiempo, tal vez fue un contexto de vida de años, ¿no? Mis papás trabajando llegaron a casa y, ya, pero fueron generando en mí una sensación, un concepto, una cosmovisión de lo que es para mí seguridad. ¿Qué pasa con las personas huérfanas o con las personas con papás ausentes? Carecen del sentido de la seguridad y por lo tanto son personas con poca confianza o autoconfianza, por decirlo así. La experiencia negativa, por el contrario, nos va a llevar a una emoción, enojo, cuando hay injusticia. Tristeza, cuando hay pérdida. Y miedo, cuando hay peligro. Entonces, hay paz cuando hay justicia. Cuando hay injusticia, hay enojo. Hay alegría cuando hay ganancia. Cuando hay pérdida, hay tristeza. Y hay confianza cuando hay seguridad. Pero cuando no hay seguridad, sino hay peligro, un peligro inminente, lo que se genera es miedo. Entonces, aquí podemos empezar a mirar qué cosas podemos saber que todavía no están sanas a la luz de esto, porque Dios puede sanar todo esto. Dios sana, Dios restaura, Dios llena todo vacío. En el tema del miedo, por ejemplo, una forma como tú superas los miedos es entendiendo que Dios está a tu lado, porque eso le da otra interpretación a la situación que puede ser peligrosa y puedes sacar de Dios el recurso personal para resolver esa situación y no sales perdiendo. El miedo termina siendo esa reacción a la impotencia ante una situación de peligro. Entonces están estos dos grupos de experiencias. Las experiencias negativas producen las cosas que no nos gustan. Las experiencias positivas producen las cosas que sí nos gustan. ¿Ok? Entonces aquí es donde quisiera que pudiéramos llegar a una verdad o a un llamado, y es Dios el que va a hacer este llamado. ¿Qué cambiaría en tu vida cuando nuestra influencia, nuestro estímulo y nuestra experiencia sea Dios? Lo voy a poner de otra forma. ¿Por qué temer cuando en la palabra dice, no tienes nada que temer, yo estoy contigo? El tema es, o no hemos leído ese verso, o lo leímos pero no fue tan influyente para poder moldear nuestra forma de pensar ante cualquier peligro. Entonces pensemos en eso. ¿Qué cambiaría? Yo creo que cambiaría todo. ¿Qué cambiaría en mí si mi influencia
con todo lo que hemos hablado de influencia, ahora proyectamos mi influencia, mi estímulo y mi experiencia sea Dios. Un poco lo que decía John P. ahorita, no es la religión, es esa revelación continua. Esa es mi experiencia en Dios, no es el culto el domingo a las 7 de la mañana repitiéndolo 52 veces al año y así todos los años. Es mi revelación día a día con Dios, mi relación con Dios. Esa es mi experiencia con Él. ¿Qué cambiaría? Es que yo creo que yo estaba pensando un poquito y sobre todo utilizo la palabra experiencia, pero la uno a lo que John decía de revelación, porque no sé si les haya pasado y se han encontrado con esta situación que en la palabra, por ejemplo, ¿qué dice 1 de Juan 4, 18, 19? Que en el amor no hay temor, ¿sí? Sino que antes bien el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y yo creo que lo hemos leído muchas veces y sabemos que está ahí, sabemos que es una verdad, pero digamos que tristemente cuando hablamos de experiencia, quizá en algún momento en mi niñez algo me marcó con un miedo y un temor. Entonces para mí, y veo que es así como, digamos, se va generando y nos vamos como formando, y es que fue más fuerte, fue real la experiencia. Quizá lo que leemos no es real. Wow. No es que no sea real, sino que No, pero no sí, lo he hecho real en mi vida. Y creo que en este tiempo, y creo que lo hablábamos hace 8 días, lo hablábamos entre nosotros, y yo decía, bueno, ¿y cómo hacemos para pasar todo lo teórico que sabemos a lo real, o sea, a una experiencia? Y pensaba un poco, por ejemplo, trabajando con los niños, yo me doy cuenta que, o sea, lo que le empieza a influenciar y a gustar a los niños, y me doy cuenta por qué, y es porque les está generando una experiencia. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué los niños prefieren, por ejemplo, ponerse a ver un programa de televisión, algo que les llama mucho la atención, a lo que yo trato de enseñarles que no logro, como que lo aprendan o que lo entiendan? Entonces me quedaba pensando y quizá para los niños está siendo real el programa de televisión y lo están viviendo con sus juguetes, con todo el tema, hay como una experiencia detrás de todo el tema, pero lo que yo estoy quizá enseñándolo está muy chévere teóricamente, pero no logro hacer que se viva. Entonces pensaba que son como esas marcas y esas huellas que van quedando en nuestras vidas, así como hablábamos de una experiencia positiva, pues pensábamos en eso, ¿no? El temor, y sabemos, y hay muchas palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y las tenemos ahí, pero no hemos logrado hacerlo real y pasarlo a una revelación, que es creo que aún el tiempo en el que estamos, y yo creo que para cada uno de nosotros en este tiempo ha sido real, bueno, todo lo que está sucediendo en el mundo, pero creo que el Señor nos está dando una oportunidad, y lo hablábamos, ¿no? Hay momentos de que eso lo podemos tomar como crisis o como una oportunidad, y la oportunidad es, bueno, Señor, todo esto que me enseñaron quizá en la iglesia, todo cuando iba, cuando me reunía, pero ahorita quizá no me puedo reunir, sino me toca cada sábado escuchar una enseñanza, ¿cómo todo eso que aprendí, cómo lo puedo llevar a mi vida cotidiana, a lo real, a una experiencia? Por ejemplo, con el tema de la tristeza y lo que es la pérdida, ¿cómo cambia ese luto, esa tristeza, cuando mi influencia, mi estímulo y mi experiencia es Dios, y en Dios entiendo que todas las cosas las tengo por pérdida y por basura porque ya gané a Cristo? Y hay una parte que el salmista lo habla mucho del gozo de tu salvación, dame el gozo de tu salvación, el gozo de tu salvación. O sea, el hecho de nosotros saber que vivamos o muramos o pase lo que pase, tenemos ese gozo de la salvación en que todas las cosas para nosotros en Cristo ya son ganancia. Y es una cosmovisión, es una cosmovisión. El tema del miedo, del peligro, lo que decías. Cuando hablamos de lo que nos influye, yo quisiera hablar un poco de lo que es la experiencia en Resplandor, porque creo que por ahí va una de las respuestas que Dios tiene para esto, para generar experiencias. Hemos tenido tiempos donde quizás sí es la videollamada y algunos lo pueden tomar como un rato de estar en una videollamada, pero en realidad han habido experiencias ahí. Y han habido experiencias reales, o sea, se ha hablado de cosas lugares en donde se perciben aromas, son cosas que luego nuestra tarea es llevarlas a unir cielo y tierra. O sea, listo, vimos miel, compremos miel y tengamos miel y comamos miel, porque en el espíritu lo hicimos, ahora lo hacemos físicamente. Puede parecer una bobada,
pero no lo es porque estamos uniendo cielo y tierra en una experiencia que está permitiendo que Dios llene y se vuelva Dios ahí una influencia, se vuelva Dios un estímulo y se vuelva una experiencia que a la poste va a terminar repercutiendo en qué, en que ante una u otra influencia tengamos las defensas suficientes o estemos tan llenos que esa influencia no haya lugar y no entre. ¿Mm? Creo que por ahí puede ser una de las formas. Obviamente la lectura de la palabra no tiene sentido si solo la leemos. Solo por leer la Biblia hay gente atea que lee la Biblia para saber de qué pelear. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos ministre a través de la palabra, que cada verso que Dios pone salga de la Biblia, se vuelva y comida y lo comamos y lo asumamos, que creamos las promesas, que nuestros tiempos de adoración sean vivos, no sea simplemente ya ponemos el televisor o el computador mientras está el tiempo de adoración y yo estoy haciendo otra cosa que sé que pasa y ha sido un tiempo un poquito difícil, pero que nos metamos. Ahorita que hablábamos un rato con David, que se fue, él me decía que en los tiempos de adoración él agarra la guitarra y empieza a tocar con nosotros. ¡Qué lindo! De hecho, yo lo hice una vez que no estaba con ustedes, creo que están ministrando David, Camilo y Daniel. Yo agarré mi guitarra, la aprendí y empecé a acompañarlos desde mi casa. Ustedes no me oían, pero para mí era como si estuviéramos los cuatro. Fue una experiencia. Yo creo que por ahí va. No sé si John quieres decirnos algo también. Creo que lo que estás tocando es sumamente importante porque las experiencias no las da la tradición. Creo que muchas veces estamos tan llenos de tradición en varias cosas y de monotonía. Por ejemplo, lo que pasó el año pasado nos desacomodó a todos. Nos sacó de algo que conocíamos a algo que no conocemos. Y eso desacomoda. Y cuando nos desacomodamos, entonces podemos entrar en un tiempo de vacío. Y cuando hay vacío, pues hay tiniebla y hay oscuridad. Entonces, tú decías ahorita ese ejemplo de David, pero yo tengo otro. Yo tengo otro de una persona que constantemente está trabajando en un restaurante. Esta persona conoció al Señor y lo conoció así. Lo conoció porque puso un día YouTube en su trabajo y estaba conectado con sus audífonos y empezó. Y él trabaja en un restaurante de comidas rápidas y estaba sacando las papas del freidor. Y se puso a llorar tan pronto sacó las papas, no porque sacó las papas, sino porque lo que estaba escuchando lo sacudió. Lo sacudió. Entonces nosotros podríamos decir, no, pues es que lo que tú acabas de decir, ¿no? El que estaba sentado y que no presta atención. Pero esta persona tenía su espíritu abierto, aunque estaba trabajando y el Señor conoce su corazón. Entonces, para muchos de nosotros se nos puede volver este ejemplo una excusa. No, como esa persona que contó el pastor, que no sé qué, entonces yo puedo barrer, yo puedo hacer. Y cuando se vuelve una excusa, es la tradición. Pero cuando la persona lo está viviendo algo genuino. Entonces, creo que eso es lo delicado y eso es lo que me gusta de Jesús. Jesús iba con sus discípulos y preciso en un día de reposo, entran a un lugar y él sana la mano de un hombre que la tenía seca. En otro día de reposo estaban caminando y de repente van pasando por unos campos de trigo y él les dice, coman. Y los fariseos lo ven y le dicen, pero ¿cómo tus discípulos comen? Transgrediendo la tradición. Y lo que transgreden es la tradición. Para muchos quizás el preparar una prédica, no sé si te pasa a ti, Richito, para muchos es, no, pues se encierran en una habitación o tienen que sí o sí encerrarse, doblar su rodilla y su forma es esa. Pero quizás para ti no es así. Quizás tú saliste, estás caminando, llevas el audífono, estás escuchando música y Dios te está hablando. No depende de lo que hagas, de la forma, depende simplemente de tu disposición de corazón para buscar al Señor. Entonces yo creo que lo equivocado de muchas veces de las atmósferas y de las, tú lo decías, de las influencias como tal, es tratar de ponernos en una influencia incorrecta. ¿La influencia incorrecta cuál es? No, es que el pastor dijo.
no, es que no es lo que nosotros decimos o no decimos o lo que otra persona dice, sino es lo que tú recibes de Dios. Es eso, es la voz que constantemente te está guiando, que constantemente te está edificando. Es eso lo que el Señor está activando en nosotros en este tiempo, en este lugar, en sus casas. Porque si no hay revelación, un pueblo sin revelación pierde la visión. Y cuando no hay visión, pues la tradición empieza a ser parte. Entonces mañana vamos a celebrar esto y volvemos a celebrar el Shabbat y volvamos a hacer esto y volvamos a querer hacer aquello. Pero todo eso es vacío cuando no está la revelación, cuando no está Cristo presente. Entonces creo que esa experiencia es la experiencia constante de Cristo. Tengo un ejemplo más. Perdón, antes de que lo des, porfa Camilo, puedes buscar Filipenses 3 y mientras John Pi lo dice para que lo busques, porque vamos a terminar leyendo este pasaje. Jesús nos pide a todos que hagamos algo antes de venir a su presencia. Pero yo les pregunto, o sea, él dice, si ves que tu hermano está ofendido contigo, ni siquiera que uno lo ofendió, sino que si ves que hay una ofensa, ve, deja la ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Les hago una pregunta a todos. En este tiempo, ¿cuándo aplicaría eso? Esa fue una pregunta que el Señor me hizo a mí el fin de semana. Yo estaba en un momento y tenía algo o sea, sabía que en mi corazón tenía algo. Y en el momento el Señor vino a mí ese pasaje y lo que me preguntó fue, ok, ¿cuándo lo vas a hacer? Entonces yo dije, no, pues cuando tenga que ir al altar a entregar una ofrenda. ¿Y cuándo es ese momento de ir a entregar una ofrenda? Y entonces el Señor me dijo, ya. ¿Y cuál es la ofrenda que quiero que entregues? Tu humildad y tu reconocer que la embarraste. O tu reconocer que necesitas reconciliación. Y creo que eso se nos olvida constantemente. O sea, digamos, yo veo que cuando pasan generaciones, digamos, no sé si les ha pasado, pero yo veo que la generación que está por encima de nosotros es una generación que le cuesta reconocer los errores. No sé si les pasa quizás con sus papás, quizás con sus... o sea No, que... no a todos, pero... No a todos, sí. pero es un factor muy común, que como que tienen errores, pero se justifican, más no pueden decir, oigan, ¿sabe qué? Sí, perdón. Sí, o sea, es sencillo, sino que como que le damos vueltas. Y creo que ese acto generacional empieza desde Abraham. Y cuando cuando yo veo a Abraham es un hombre que mira las generaciones, que mira las estrellas. ¿Y por qué les digo que esto es una influencia espiritual? Porque nosotros podemos cambiar toda la generación. O sea, cuando nosotros entendemos que somos hombres que constantemente ofrecen delante de Dios, que estamos en una atmósfera espiritual, nosotros vamos a ser reconciliadores, nosotros vamos a ser agentes de perdón, nosotros vamos a ser gente que no se ofende, que no tolera la ofensa, que no tolera el estar de mal genio, que no tolera... ¿Por qué? Porque constantemente está ofreciendo algo. ¿Y qué estamos ofreciendo? No estamos esperando el siguiente sábado para traer el diezmo, no. Estamos esperando el ahora, porque estamos enfrente del tabernáculo perfecto y somos una ofrenda viva. Entonces, a veces el leer eso, sí, me ponen entonces hasta el viernes por la noche, a las 12 de la noche me voy a reconciliar porque el sábado es la reunión. O hasta que vuelvan a abrir los templos. Sí, pero en realidad lo que Dios quiere es ya, el ahora. Si no te sirve ahora, no te transformo. Algo que me parece muy poderoso, y yo lo puedo decir como alguien que lo está viviendo, no que yo ya lo vivió todo y se lo sabe todo, pero sí creo que lo empecé a vivir, es la paz o la libertad que trae el que Dios sea continuamente una influencia para mí. ¿Por qué? Porque ya no estoy atado al prejuicio de, uy, esto es bueno, esto es malo, uy, esto no le gusta tal, uy, si digo esto, si me ven haciendo esto, sino que Dios mismo me da la paz y me pone el límite, me dice, esto no lo puedes hacer, esto lo puedes hacer. Y es muy rico vivir así, porque, a ver, creo que algo que Dios sí quiere que nosotros experimentemos es que disfrutemos la vida.
pero el diseño de Dios para disfrutar la vida es muy diferente al concepto que tenemos de disfrutar la vida. Porque cuando tú disfrutas la vida en Dios, la consecuencia es más vida. La consecuencia es plenitud. La consecuencia es paz, alegría y confianza. Pero el concepto de deleite de la vida del mundo tal vez es una alegría que no es alegría, es euforia, es desenfreno, como dice Pablo, no os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, hay disolución. Es un sofisma la alegría de este mundo, es un engaño. ¿Por qué? Porque luego la consecuencia no es para nada paz. La consecuencia es una preocupación muy brava porque no sabemos qué consecuencias o qué hicimos, qué pasó ayer, ¿sí? Hay cosas que yo, por ejemplo, en Dios lo que me motiva a actuar de una manera u de otra no es la apariencia, es el amor. Alguna vez hablábamos, por ejemplo, de cómo actuar delante de un hermano inmaduro. Por ejemplo, tenemos la libertad nosotros de comer un buen plato de comida en un restaurante. En algunos casos pedir una copa de vino con una carne, por supuesto. Pero, ¿y qué si de pronto no falta el hermano inmaduro, no quise decir religioso, al que para verle a uno como ministro de pronto comiendo de esa manera y tomando de esa manera, que por cierto a Jesús lo juzgaron así, sea un problema? Listo, yo no voy a perder mi libertad ni mi gozo por eso, pero por amor a este hermano voy a renunciar a esas cosas con total libertad. Tendré otro contexto en donde lo haré con libertad. No quiero decir que esto sea hipócrita. Miren, el hipócrita es el que teme al que dirán, pero el que ama es el que se preocupa por la edificación del cuerpo. Entonces eso es libertad, porque de una u otra forma hay ganancia. ¿Cuál es la ganancia? Bueno, en un lado, pues que disfruté mi comida, en otro lado, que disfruto mi relación con el hermano y que le ayudo al hermano a madurar. Son ejemplos, o sea, podríamos empezar a dar ejemplos y a tirar ejemplos que se nos ocurran, pero realmente esto viene mucho con una vivencia y es la influencia continua de Dios, que lo podemos llamar como estar conscientes todo el tiempo de la voz del Espíritu Santo guiándonos, trae libertad. Por favor, Camil, lee Filipenses 3 del 1 al 5 para terminar. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A la verdad, no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Perdón. ¿No era ese? Es Filipenses, es Colosenses. Lo estaba sintiendo. Estaba profetizando. Ay, Momento. bueno, a alguien le edificará esa palabra. Cuidado de los perros. Colosenses después de Filipenses. Es que son chiquitos. Ahí está, es que son chiquitos. Y le di todo el tiempo del mundo para buscarlo y le dije, no, perdón. Colosenses 3 del 1 al 3 5. del 1 al 5, ¿cierto? Sí, Listo, anoté ahora mal. sí. Ahora sí. Puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, ahora sí. Buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vuestros miembros. Hasta ahí. Exacto. Creo que en este pasaje la palabra más importante es pensad en las cosas de arriba. ¿En qué pensamos recurrentemente? En lo que nos influye. Por ejemplo, en este momento, en lo que más estoy pensando es en la prédica, pero por ejemplo, en el tiempo de alabanza y adoración, en lo que más estoy pensando es en los acordes, en la guitarra, en los solos. Es en lo que nos influye, en lo que estamos pensando. Entonces dice Pablo, pensad en las cosas de arriba, y posteriormente dice, haced morir lo terrenal. En otras palabras,
Vigila que nada de lo terrenal entre, hazlo morir. Quítale el valor que tiene la influencia, o quítale el valor que tiene la fuente de una influencia que no es conforme a Dios. Pensad en las cosas de arriba, darle la importancia a la influencia de Dios. Pon toda la importancia, la prioridad en la influencia que viene de Dios. Y eso está diciendo Pablo. ¿Cómo podemos pensar en las cosas de arriba? Bueno, leyendo la palabra, adorando, teniendo comunión, teniendo relación, teniendo revelación. Amén. ¿Qué tal si para terminar oramos? Dani, pues tú conducirnos en una oración para terminar. Gracias, Señor. Padre, muchas gracias porque cada día nos habla, Señor, a través de cosas que no prestamos atención o que no creemos que son tan importantes, Señor. Pero tú aún así nos estás hablando a través de eso. Perdónanos, Señor, por muchas veces dejar que nuestro corazón se enfoque o se crea que las cosas de este mundo son importantes, Señor. Perdónanos por generar en nosotros, Señor, influencias que no te agradan a ti o que no conducen a tu reino, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe, Señor, hacia ti, hacia la verdadera influencia, hacia Cristo. Que Cristo marque la influencia en nuestras vidas y en esta generación. Y yo como generación, Señor, de este tiempo, Señor, declaro que los jóvenes de ahora, Señor, no van a estar más influenciados por amistades, por sus afanes, por el estudio, por la universidad. Declaro que la mente de Cristo se va a formar en ellos. Amén. Esta generación va a reconocer la verdadera influencia. Decidimos seguirte a ti, Cristo. Decidimos seguir tus pasos, decidimos seguir lo que hiciste. Reconocemos que tú eres la verdadera influencia, Señor. Reconocemos que tú marcas tendencia, Señor. Reconocemos que tú nos hablas, Señor, y seguimos tu voz, amamos tu voz. Amamos tu voz y cada día, Señor, queremos amarte más, Señor, y pensar, como decía Rich ahorita, Señor, pensar en las cosas de arriba, Señor, pensar en lo bueno, Señor. Transforma nuestra mente, Señor. No queremos seguir pensando mal, Señor, no queremos seguir trayendo, Señor, experiencias negativas a nosotros, a las personas que nos rodean y a los que amamos, Señor. Queremos, Señor, ser también una fuente, Señor, de tu revelación, Señor, que cuando nos vean, Señor, te vean a ti. Perdónanos, Señor, si también hemos querido marcar nosotros una influencia, Señor, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vestirnos, de muchas cosas, Señor. Porque muchas veces lo hacemos en nuestra mente y en nuestras fuerzas pensando que esa es la verdadera influencia y es una influencia correcta, Señor. Hoy nos despojamos de todo eso y decidimos ponerte a ti en la posición que te mereces, Señor. La verdadera influencia de todos nosotros, Señor. Te amamos, te bendecimos y te pido, Señor, que esta palabra, Señor, no se quede solo en una prédica más, que no se quede solo en algo que charlamos un día más, un día cotidiano, Señor, sino que tu Espíritu esté constantemente recordándonos quién es el que marca los pasos, quién es el que marca los tiempos. Te amamos, Señor, te amamos, Señor, te amamos. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Mientras Daniel estaba orando, el Señor me estaba hablando de algo con respecto a la palabra con la que terminábamos, de que pusiéramos nuestros pensamientos en arriba. Y el Señor me estaba haciendo acordar, estoy leyendo algo en este tiempo sobre los pensamientos, sobre la mente. Y más o menos
según un estudio, dice que por cada pensamiento negativo que hay en nuestra vida, digamos a diario, deberíamos poner 5 pensamientos de bien, ¿sí? O sea, pensamientos puestos en el cielo. Y el Señor me estaba hablando de como si en este tiempo todo el poner la mente, los pensamientos en la angustia, en la catástrofe, en la enfermedad, en la muerte, creo que es justamente un tiempo donde hemos sido tan atacados, no solo como iglesia, sino creo que el mundo está siendo atacado no solo con una pandemia de un virus, como lo es el coronavirus, sino también la parte mental en las personas. El Señor me ponía y en este tiempo yo quiero orar por eso y orar para que el Señor sea trayendo un cambio para que podamos poner nuestros pensamientos en las cosas de arriba. Y declaramos, Señor, en esta hora, Padre, nos unimos aún con cada persona que necesita, Señor, traer a sus pensamientos, Señor, paz, traer a sus pensamientos libertad, Señor. Hoy nos unimos, Señor, como cuerpo de Cristo. Y, Señor, mientras suena la guitarra, mientras suenan estos acordes, declaramos, Señor, que así como David cuando tocaba, Señor, y los espíritus que influenciaban a Saúl, Señor, se iban. Declaramos, Señor, que es un tiempo en donde las personas que estén sufriendo de ansiedad, estén sufriendo de angustia, estén sufriendo de estrés, de depresión, de angustia, de tristeza, de preocupación por pensar quizá que no hay, por la situación, por la enfermedad, o por quizá que no se ven recursos, o lo que estamos deseando. Señor, quizá hemos puesto mucho nuestros pensamientos ahí y hemos llenado, Señor, nuestra mente de todo ese tema, Señor, que nos ha nublado, que ha traído tinieblas. Y en esta hora, Señor, llamamos la paz de Dios, pero no solo llamamos la paz de Dios, sino que nosotros decidimos, Señor, así como lo decía Colosenses, decidimos pensar en las cosas de arriba, decidimos poner nuestros ojos en Cristo, decidimos poner, Señor, nuestros pensamientos no en un pensamiento positivo, sino en el pensamiento que es lo real, la revelación de Cristo, lo que has hablado para nosotros. Señor, tu palabra dice que tus pensamientos son de continuo bien para nosotros, que tus caminos, Señor, son más altos que nuestros caminos y tus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Y hoy decidimos, Señor, ponernos en esa altura, Señor, para que nuestros pensamientos, Señor, declaramos, Señor, que nuestros pensamientos son alineados a Cristo en esta hora, Señor. Y llamamos, Señor, para cada persona que en esta hora lo necesite, Señor. Declaramos y decimos juntos: hoy decidimos poner nuestros pensamientos en las cosas de arriba. Hoy decidimos poner nuestros pensamientos en Cristo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Y venimos a confrontar todo enojo arraigado en el corazón de las personas, de nosotros mismos, declarando que nuestro Dios es sol de justicia. Todo enojo es confrontado con esta verdad de Dios, con esta influencia de Dios y esta experiencia. Dios es justo. Confrontamos toda tristeza, declarando en el nombre de Cristo Jesús que cuantas cosas creía que eran ganancia para mí, están estimadas como pérdida, porque ahora tengo a Cristo, la perla de gran precio, por la cual vendí todas las cosas y compré ese terreno donde la encontré. Cristo mi tesoro, Cristo mi riqueza, Cristo mi fortaleza. Confrontamos toda tristeza. Amén, así es, Señor. Delante Confrontamos. del mayor galardón, nuestra herencia suprema, Cristo. Y confrontamos todo miedo en el nombre de Jesús, declarando que no hay peligro, espada, enfermedad, muerte, destrucción, desnudez que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todo miedo se confronta en este momento en el nombre de Jesús, porque sabemos que Dios es nuestra seguridad. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén.